¿Y el mate, Rodríguez? Ah, ahora me quedo tranquilo. Buen día, Bueno, ¿qué tal? buen día. Bien, vamos a comenzar. Hoy comenzamos la parte teórica de la última unidad de lo que es sistemas operativos, tal como lo habíamos dicho en marzo. La materia tiene cuatro grandes elementos, que son una introducción conceptual, la administración de la CPU, la administración de la memoria y la administración de los periféricos. Donde los fundamentales son la administración de la CPU, la administración de la memoria, que la hemos visto con bastante detalle. Hoy comenzamos con la administración de periféricos. Respecto a los periféricos, primer concepto básico, definimos periférico a todo dispositivo conectado a través del canal de entrada-salida, alguno de los múltiples canales de entrada-salida, con el procesador, con la CPU, digamos, o la CPU, por eso es vía el canal, que recibe órdenes, las ejecuta y, de ser necesario, emite una respuesta. O sea, en castellano más simple, periférico es todo fierro manejado por la compu, por el procesador. Todo fierro manejado por el procesador, eso es un periférico. El mouse es un periférico. El teclado es un periférico, la impresora, los parlantes, la camarita, son todos periféricos. El puerto de entrada de internet es un periférico, porque tiene una controladora, o sea, todo aquello que a su vez tiene un driver, hay un driver que le va a mandar órdenes mediante el canal, es un periférico. Entonces, todos los puertos que tenemos son periféricos. ¿Que se utiliza para conectarse con otros periféricos? Sí, señor. Entonces, típicamente nosotros decimos, bien, tenemos un sistema de comunicaciones interno, que son los canales, que ya lo vieron en la arquitectura. Los periféricos, propiamente dicho, es lo que se conecta al canal. Entonces venía una discusión si el puerto en sí mismo es un periférico. Bueno, es parte conceptualmente del hardware del periférico, porque si no, no se puede conectar. Y ahí, últimamente, tenemos algunos temas, porque es muy fácil ver un periférico cuando uno está parado frente a una compu y mira todo lo que está conectado. Ahí no hay ningún problema. Ahora, si nosotros tenemos un coche, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Tenemos un avión, y ese avión utiliza lo que se llama aviónica, donde todo lo que hace el piloto no tiene acción física, sino que es un input hacia la computadora, son tres en realidad, del avión. ¿Todo el avión es un periférico de la compu, del juego de computadoras? Bueno, conceptualmente hablando, sí. Los barcos modernos son periféricos de la computadora. La mayoría de los coches modernos tienen gran parte
son periféricos. Hay una parte todavía que no, porque todavía manejamos en forma mecánica, salvo los coches automáticos, que ya están empezando a fabricarse. Así que el concepto de periférico creció drásticamente hasta el punto de decir todo el avión es un periférico. Esto, por supuesto, va a tener la mitad de autores que van a definirlo de esta manera, la mitad de autores que dicen no, se te va la mano. La compu es un componente del avión que es un sistema complejo. Son definiciones. En primera instancia definimos periférico a todo dispositivo controlado por la CPU y que utiliza el sistema operativo un driver para enviarle órdenes a su controlador. Eso es en primera instancia un periférico. Después aparece toda otra discusión bastante grande con respecto, por ejemplo, a las impresoras modernas, las impresoras láser. Las impresoras láser, en realidad, cuando yo le mando a imprimir, por el canal, yo le estoy enviando un pequeño programita escrito en un lenguaje que se llama PostScript, que se ejecuta en la computadora. Entonces, para algunos autores, cuando lo que tengo del otro lado de la unidad de control es otra, la unidad de control es muy poderosa, entonces no, ahí estamos en red. La impresora ya no es un periférico, sino que tenés dos computadoras, la computadora que procesa y la computadora que maneja la impresora, y que una le pasa a otra un código para que ejecute. O sea, de acuerdo a lo poderosa que es la unidad de control, empieza una discusión si eso es un periférico o si eso es otra computadora y son dos equipos trabajando en red. ¿Se entendió la idea? Si la unidad de control es muy poderosa y es tan o más poderosa su capacidad de cálculo que la propia compu que está mandando, ok, eso es un periférico. Hay argumentos para todos lados. Está el que dice es un periférico porque solo hace lo que le pide la central, entonces no importa lo grande que sea, sigue siendo un periférico. Y hay otra que dice no, son dos computadoras conectadas en red. La que ustedes quieran tomar, nosotros vamos a quedar con la definición sencilla, que periférico es todo dispositivo de hardware que recibe órdenes de la CPU mediante el canal, ejecuta dichas órdenes y y en algunos casos envía respuestas. Punto. Para nosotros la impresora es un periférico, etc. Y vamos a respetar el concepto de complejidad, que cuando los sistemas son muy complejos, como en el caso de un avión, eso de decir que todo el avión es un periférico, se nos va un poco la mano. Vamos a quedarnos con que el avión es un sistema complejo, donde la computadora central tiene un rol muy importante, pero es un componente del sistema complejo. Dentro del mundo de los periféricos, tenemos una familia muy grande de periféricos dedicados a la entrada-salida. Teclado más monitor son los que ustedes más conocen. Sonido. Camarita. Y tenemos otra gran familia de periféricos destinada a la memoria periférica. Dos grandes familias, uno dedicado a los dispositivos de entrada-salida para la adquisición o emisión de datos, y otro es para el almacenamiento de datos, que también están dentro de la gran familia de entrada-salida, pero se dedican el concepto de memoria. Es una memoria periférica, es un lugar donde el sistema almacena datos
datos, no información. Lo que se guardan son datos. Almacena datos para poder luego recuperarlos o para compartirlo con otros sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, la placa de red es un periférico de dispositivo de entrada-salida. Igual que la controladora del teclado. Porque lo que voy a hacer mediante estos dispositivos es que envío datos o recibo datos. Y la memoria periférica es donde guardo, donde almaceno datos o solicito y retiro datos. Son dos conceptos muy diferentes, los dispositivos de almacenamiento de datos que los dispositivos de entrada-salida. Dentro de los dispositivos de almacenamiento de datos, volvemos a dividirlo en memoria. La memoria periférica la dividimos en dos grandes familias, esto lo vimos en abril. La memoria secundaria y la memoria terciaria. Definimos como memoria secundaria a los dispositivos que están permanentemente conectados y como memoria terciaria a los dispositivos removibles. Típicamente el disco duro es la memoria secundaria por excelencia, aunque en estos momentos está en vía de desaparición para ser cambiado por los los discos electrónicos, storage, SSD, ¿no? Sólidos. Solid State Storage. Eso, me faltaba una S. Yo sabía que eran dos S, pero no me acordaba que era la primera. Solid State Device. O discos electrónicos. De disco no tiene nada. ¿Por qué le decís un disco electrónico? No, eso no. Dispositivo electrónico que cumple la función que antes cumplía el disco. Pero de disco no tiene nada. Ni siquiera son redondos, son rectangulares típicamente. Es notable, hay una evolución tecnológica que está llevando a que que eran los discos en la compu ahora sean SSD y los discos se utilicen como almacenamiento externo, cumpliendo rol que antes cumplían las unidades de cinta. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, Google guarda masivamente el último año en discos. Entonces, pero ahí está funcionando como memoria terciaria, no como memoria secundaria. Los data storage, enormes gabinetes, etcétera. Yo les aconsejo, búsquenlo en YouTube, hay varios videos donde muestran caminan adentro de los enormes galpones donde están los centros de procesamiento y de almacenamiento de datos de Google, de Facebook, de Amazon. Mírenlos, es realmente impresionante, realmente impresionante. Eso nos genera un consumo de electricidad enorme, enorme. ¿Alguien tiene una portátil que le cambió el disco por un SSD? ¿O tiene una portátil con SSD? Ninguno. Sí, No, pero estaría bueno. Yo con Windows 7 puse un SSD y aumentó la velocidad de la computadora por 4. Sí, te va a aumentar, se va a multiplicar. El tiempo de acceso a un dato se divide por 1000. A un SSD lo medimos en microsegundos, en un
disco duro lo medimos en milisegundos, así que te lees 1000 veces más rápido. Pero ¿qué pasa con la batería? No, ya no le funciona más la batería. La usa. Bueno, se pasa de 2 horas, típicamente de 2 horas a 8 horas. Porque el consumo del disco es que gira todo el tiempo, entonces te morfa la batería. Mientras que las portátiles con disco de estado sólido no tiene nada mecánico, así que una batería tipo que antes duraba 2 horas, ahora duran 8 horas. Así que sí, el reemplazo, nosotros estamos diciendo a toda la gente conocida, y aparte hoy están relativamente accesibles los discos, le estamos diciendo, cambien en los equipos de escritorio, en todo, poné un disco de estado sólido, un SSD, e instalar el sistema operativo allí, y dejate el disco duro como donde guardar las cosas. Y va a dispararse la velocidad significativamente. En los dispositivos de memoria, tanto secundaria como terciaria, donde almacenamos los datos, definimos una unidad conceptual. ¿Cómo se llama el lugar donde guardamos los datos en un disco? Cluster. No, algo muy básico. Partición del disco, unidad. ¿Qué tenés que crear cuando querés guardar un dato? Sistema de archivos. No, el sistema de archivo es parte del sistema operativo. Lo que tenés que crear es un archivo. Ok. Entonces, aparece un concepto. Lo que pasa es que ustedes están muy acostumbrados a trabajar con base de datos, entonces directamente crean tablas. Este ha sido un cambio. Yo no estoy muy de acuerdo con esta migración masiva a las bases de datos, pero la computación que se basaba en sistemas de archivos y luego pasó hacia esto, lo vamos a ver en detalle en una materia electiva. Los espero en Administración de Base de Datos para contarles la historia. Un motor de base de datos, para hablar correctamente, es una capa de software, un proceso que se está ejecutando, que administra el almacenamiento de los datos. Ya creado en la fin de la década, mediados de la década del 60. Pero la forma básica de almacenamiento que tenemos es un archivo. Por ejemplo, ustedes sacan una foto en el celu, se guarda la foto. ¿Qué es eso? Es un archivo. Bien. ¿Cómo definimos un archivo? Bueno, hay varias definiciones y las definiciones fueron evolucionando con el paso del tiempo. Porque hay muchos tipos de archivos. Entonces, para algunos autores como Silverchat utiliza un concepto que es que un archivo es una colección de datos, una colección de información relacionada. Odio y me parece muy mala esa definición. Primero porque no es información. Utiliza un concepto que es un concepto que viene de la matemática, que es la palabra colección. Una colección es un montón de algo. Cuando ese montón está bien definido, bajo ciertas reglas que pueden definir si esto pertenece o no, se denomina conjunto. Vos primero juntás un montón de cosas. Si ahí adentro podés juntar cualquier cosa, eso es una colección. Si ahí adentro solo podés
juntar cosas que respondan a una definición, eso es un conjunto. Esto lo tendrían que haber visto en teoría de conjuntos, que no sé a qué materia pertenece. Pero creo que no vieron la definición de colección en teoría de conjuntos. Arrancaron de qué es un conjunto. Bien. Pero la definición de Silverchat para mí es pésima, porque dice colección de información y no es información. Y la prueba de que no es información es cuando yo puedo generar un archivo donde lo único que guardo ahí adentro es ruido. Conjunto de datos aleatorios. Que lo utilizo, por ejemplo, para testear sistemas estadísticos. Ok, no hay ninguna información ahí, más aún se caracteriza por no tener ninguna información. Porque simplemente es como cuando uno graba un sonido, la radio, pues el ruido que hace el televisor cuando no está conectada a la antena, eso que parece huevo frito, bueno, eso se llama ruido. Ruido blanco le dicen. Exacto. El ruido blanco. No hay ninguna información así, ¿eh? Ahora, yo lo grabo, lo digitalizo. ¿Hay datos? Sí, los tengo bytes, 0 y 1 por todos lados. ¿Hay información? No. Así que no, la definición de Silverchat es conceptualmente incorrecta. Entonces, ¿qué es un archivo? Bueno, el problema básico, otra definición que tenemos, que a mí me gusta mucho, que es una unidad lógica de almacenamiento. Un archivo es una unidad lógica de almacenamiento. Conceptualmente hablando, estamos diciendo, un archivo es un cajón. Es un lugar donde guardo datos. Guardo bits. Y yo puedo después buscar los bits que están guardados ahí adentro, con un nombre que lo identifica de otro montón de bits que tienen otro nombre. Entonces, esta definición me parece una definición muy superior. Y mucho más simple. Entonces, un archivo es una unidad lógica de almacenamiento. Es un concepto. También lo hemos visto como un contenedor de bits. Un archivo es un contenedor de bits. Me permite decir si este bit que tengo guardado pertenece o no a esta colección. Nada más. Un cajón. Muy básico. ¿Y por qué de bits? Porque ni siquiera tiene por qué estar estructurado a nivel de bytes. Un ejemplo de bits es lo que llaman los bitmaps. Las primeras informaciones gráficas eran los archivos de formato BMP. Son bitmaps. Esto es un archivo. Cajón, lugar donde yo puedo guardar cosas. Sí o sí un archivo tiene que tener, por lo tanto, un identificador unívoco. Entonces, teniendo claro que un archivo es una unidad lógica de almacenamiento, esto genera, podríamos llamar, una nueva entidad. Visto desde el punto de vista del modelo entidad-relación o desde el punto de vista de objetos, etcétera, decimos una nueva entidad. Desde el punto de vista estructurado, un nuevo elemento. Esto que estamos generando, que es una abstracción, es una forma de ver, es una abstracción, es lógica.
va a generar, por lo tanto, un nuevo conjunto de datos que los denominan son metadatos, que son los que permiten la identificación de esta nueva identidad. Sí o sí, todo archivo tiene que tener un identificador que lo permita diferenciar de otro archivo. Desde el punto de vista de objeto hablamos de esto de atributos. Entonces, ¿cuáles son los metadatos o atributos o de un archivo? Sí o sí, el ID. Puede tener nada más que ese. Un archivo en una unidad de cinta puede tener nada más que el ID que lo identifique. Punto, no hace falta más. El ID normalmente es un número en hexadecimal, con lo cual normalmente le vamos a poner un nombre legible por el ser humano. Es el nombre del archivo. Entonces, para manejar los archivos, que son la unidad lógica de almacenamiento, hay una capa de software del sistema operativo, que se denomina sistema de archivos. Como vamos a guardar todos los datos en la memoria periférica, en una unidad lógica de almacenamiento, o sea, archivos, tenemos una capa de software que va a administrar los archivos, va a administrar estas nuevas entidades que hemos definido. Este cambio de clima, de frío, calor, te mata. Y esta nueva entidad, vamos al crearla, la administramos mediante el file system. Los file system pueden ser de muy sencillos a muy complejos. La familia, la gama dentro del file system es muy grande. Inicialmente, cada sistema operativo tenía su propio file system. Y era una característica exclusiva. Y se definían normas que permitían el intercambio de archivos entre los distintos sistemas operativos, generando archivos que pudieran ser administrados por distintos sistemas operativos. El nivel de complejidad del sistema de los file system creció hasta el punto tal que se comenzaron a definir file systems independientemente del sistema operativo. Entonces nos vamos a encontrar con que hay con que los sistemas operativos manejan múltiples file systems, múltiples sistemas de archivos, que no están obligatoriamente asociados a un sistema operativo en particular. Las familias de los sistemas operativos propietarios con el objetivo de no pagarle royalties, no pagarle derechos a otra empresa, definen sus propios file systems. Por ejemplo, ¿cómo se llama el file system de Windows? NTFS. NTFS, New Technology File System. Definido a fines de la década del 80. Porque eran las computadoras del sistema operativo, el Windows NT. Y el Windows NT tenía el NTFS, como se llamaba. En realidad, actualmente el file system a nivel del server de Microsoft es el Active Directory, que es mucho más complejo, pero a nivel de los equipos personales, que son los que ustedes manejan, siguen manejando con Active Directory. Si bien para algunos
El Active Directory es una capa, un servicio de directorio que va por encima de los file systems específicos. Para otros genera un file system propiamente dicho. Desde mi punto de vista es una capa. Porque lo que hace Active Directory es manejar múltiples directorios de muchas computadoras y por ahora, el directorio es parte de un file system. Entonces, depende de las definiciones. Este es un problema de definiciones. Si Active Directory es un file system o Active Directory es una capa por sobre un conjunto de file systems cuyo objetivo es manejar directorios. Volvemos a lo que hemos comentado varias veces. Esto va a depender el autor que ustedes estén leyendo. Vamos a dar a Active Directory como una capa por sobre los file system y vamos a encontrar otros y lo va a definir como un Directory Service. Y otros los van a definir como un file system. ¿Cuál es el file system típico en el ambiente Linux? Exten 4. ¿No lo ubican? Este es 3 también. Ext 4. XT quiere decir extendido. Extendido 2, extendido 3. ¿Qué extendés? El nombre completo. No lo saben. Leen XT2, 3, 4. Ese Fast File System. El FS de la Universidad de Berkeley. Luego se fue ampliando, entonces apareció Extend 2 FF, Extend FFS, Extend 2, Extend 3, Extend 4, y partieron y se perdió en el camino el nombre del file system, quedando nada más que la extensión. Pero también porque hay como 100 en Linux, hay un montón. Si te quedaste corto, en realidad no es que hay como, sino que el sistema operativo Linux tiene capa de software para poder soportar, para poder implementar. En la última versión que yo vi eran 245, pero sé que hay más, distintos tipos de file system. Así que no es como, más que 100. El primero de todos de la familia Unix era el Unix File System. Cuando nace Unix, en la década del 70, se crea el Unix File System. En base al Unix File System, que era un poquito más lento, la gente de Berkeley desarrolla el Fast File System. Más o menos parecido, compatible, pero más rápido. Y luego le fue agregando propiedades, entonces lo extendió. Así que el más común son el Extend 2, 3, 4. Después vamos a hablar que el 4 normalmente no vale la pena implementarlo. Con el 3 en una PC andamos muy bien. Ahora, ¿puedo yo leer y administrar un File System NTFS en Linux? Sí, sin ningún problema. Puedo montar un NTFS sin ningún problema. Y al revés también. Puedo montar sin ningún problema un Extend en Windows. Lo único que no me va a dejar Windows
es que la partición de arranque, tiene que ser NTFS. No está cómodo con que su partición de arranque no sea propia. Linux permite que su partición de arranque sea una NTFS, no tiene ningún problema. Entonces, inicialmente, para los discos duros, los sistemas operativos tenían su propio file system. Luego, esto se convirtió en una capa de software y se reescribieron estas capas de software de forma de poder ser compatibles entre los distintos sistemas operativos. Pero a su vez aparecieron un conjunto de periféricos de memoria terciaria que necesitan tener también su propio file system. Entonces, ¿qué file system tiene, por ejemplo, un CD? Bueno, hay más o menos unos 15 file systems distintos. Así es que es probable que no le venga ninguno a su memoria. Por supuesto, hay uno que se llama CDFS. Hewlett Packard tenía uno propio para los CD. Hay genéricos, etc. Entonces, a ver, un segundito a ver si encuentro alguna definición. CDRFS. Por ejemplo. Pero hay muchos. El HFS, que era de Apple, Mandrainer, un montón. Estaba buscando un nombre en particular, pero se me escapa. Ok. Para los DVD se definió uno en particular que era el UDF. Un intento de unificar para estos, pero normalmente no funcionó como todo intento, porque ¿cuál es el problema? Bien, las normas ISO lo que definieron típicamente es el CDFS. Con una norma que lo caracteriza de forma que esto lo pueden leer cada uno de ellos. Entonces ocurre un tema que, a ver, los pendrives, ¿qué file system tiene un pendrive? Y FAT por lo general, 16, 32, o NTFS lo más, si querés mover archivos grandes. Claro, el problema que se empezó con los FAT, que es otro file, después vamos a ver la definición que es el FAT, de dónde viene. Es el sistema de archivos que usaba el MS-DOS. El problema es que es malo cuando pasás los 32 GB, ya eso. En realidad funcionaba muy bien hasta los 4 GB. Después ya no funciona muy bien. Ahora, yo tengo un pendrive de 64 GB que utilizo para backup de mi Linux, lo formateé en Extend 3 para que el Linux ande rápido. Hay un problema interesante y es que algunos fabricantes directamente hicieron su propio file system, porque al ser un disco de estado sólido, el file system requiere otras características. Los sistemas que estamos mencionando son file systems
pensados en dispositivos mecánicos, la forma como administran. Entonces, hay file systems específicos para los SSD. Y hay algunos pendrives, si mal no me acuerdo, Verbatim era una marca, y marcas muy famosas de pendrive, que venían con su propio file system. Cuando vos lo ponías, se conectaba con Windows y le decía, toma, acá tenés el driver. Venía con el driver para ese file system. Lo vamos a ver un poco, lo cual era muy, muy peligroso porque ese driver se ejecuta a nivel kernel. Son instrucciones privilegiadas. Entonces, una de las formas esto fue muy conocido en principio de este siglo, en Wall Street, había gente que se olvidaba un pendrive en mesas de café donde sabía que iban los que trabajaban en las empresas de Wall Street. Si vos vas a una mesa y encontrás un Wall Street, un pendrive que encima tiene una etiqueta bastante atractiva, con algún título porno, algo parecido, y que hacía este empleado, automáticamente llegaba y lo ponía en su compu a ver qué había en ese pendrive que acababa de entrar. Al cargarlo, el sistema operativo Windows en XP cargaba el driver, y cuando se ejecutaba ese driver, se estaban ejecutando instrucciones a nivel kernel. Con lo cual, aparte de mostrarte una película porno berreta, te infectaban la compu. Normalmente le infectaban para robar información, o sea, ni te enterabas de ese virus. Lo que hacía ese virus era capturar toda la información y pasársela al pirata, pero no afectarte. Así que sí, otros se olvidaban un CD, y vos ponías el CD, y para los CD lo mismo, como hay una gran familia de file system para CD, Windows XP había tomado la definición de que se podía traer el driver, traer el módulo del sistema operativo de file system, y yo lo monto, lo conecto, lo cargo, pero se ejecuta a nivel file system. O sea, se ejecuta a nivel kernel. Así que, entonces, un file system es una capa de software que puede ser desde simple a compleja, que lo que va a hacer es administrar el conjunto de archivos. Hay gran cantidad y en realidad son hoy en día independientes de los sistemas operativos propiamente dichos, y están definidos de forma tal de que puedan ser utilizados por múltiples sistemas operativos. Si bien originalmente eran específicos de cada uno de los sistemas operativos. Cuando se define un file system, el file system va a definir, dentro de las cosas que va a definir qué datos guarda de cada archivo, lo que nosotros llamábamos los metadatos. O sea, cuando crea un archivo, sí o sí le genera el ID. Y después puede guardar más, muchísimos más, o muy poquitos más, depende de la complejidad del file system. Típicamente lo que va a generar es un nombre elegible por el ser humano, o sea, va a tener un ID en hexa, y va a tener un nombre elegible por el ser humano que lo identifica para el usuario, y va a guardar, si lo va a trabajar sobre periféricos de DAS, periféricos de acceso directo, típicamente un disco duro, un dato muy importante que es la ubicación, ¿dónde está? Ahora uno dice, bueno, todos los file systems tienen que decir dónde está. No, señor. Un file system que trabaja con una unidad de cinta, que admite un solo archivo en la unidad de cinta,
Vos ponés la unidad de cinta, arranca, lee la cabecera y dice, acá hay un archivo que se llama y un ID exa. Punto. Y no dice más nada. Y después lo lees hasta que llegás a un conjunto de caracteres que dice, acá terminó, end of file. Dice, pero existe ese tipo de archivo, sí señor, ese file, sí señor, es que se usa para backups. Cuando uno hace backup masivos en unidades de cinta, que hay muchas unidades de cinta, lo que va a encontrar es eso. Todo lo que va a tener es el identificador del archivo. En el identificador del archivo, las 4 últimas posiciones indica cuál de esos 0001, 0002, hasta 10.000 archivos, porque puede ser un backup muy grande que necesite 10.000 unidades de cinta. Hoy en día se están usando con las 6 últimas posiciones, en exa. Bueno, ese es un file system muy sencillo, que se utiliza para backups. Si ustedes van a hacer un backup utilizando el utilitario backup en Unix, le va a generar un montón de archivos que yo no lo aconsejo. Yo aconsejo hacer un comando cp, un batch con un comando cp /u, que ponen el pendrive, copian una vez todos los archivos y después hacen un script que dice copiar /ev, por ejemplo, R minúscula para recursivo, U solamente los modificados, y yo le pongo la B corta, que es verbose, para mirar en la pantalla que tira todo lo que están haciendo. Guarda que eso le va a... Entonces, tiene el pendrive y una vez por semana ejecutan un cp-rv-ruf y le va a hacer el backup, pero ahí pueden leer el archivo directamente del backup. Mientras que se utilizan el utilitario de backup, solo se restaura con el utilitario de backup la totalidad del backup. Así que a mí personalmente no me gusta como mecanismo de backup. El tema de esto es que me va a volver a copiar un archivo por el solo hecho de haberlo abierto para leer, aunque no esté modificado. Porque el file system tiene un solo bit para decir último acceso. Y no dice si se modificó o no. Si yo quiero solo los archivos nuevos, es en vez de rv-ruf-rnb. Bueno, esto lo pueden ver con Luis en la parte práctica, parte del comando cp. A mí me convence más eso para hacer un backup y simplemente ahí va a buscar en todo el file system y todo archivo nuevo lo va a copiar. Y todo modificado también lo vamos a copiar. Pero no los accedidos. Bien, estábamos diciendo los metadatos generados en el momento de crear. Entonces decíamos el nombre, el ID, dónde, en qué lugar del disco está, la ubicación, el tamaño. El creador. ¿Cómo? Digo, puede ser el creador otro metadato. Sí. Más que el creador, el dueño, el owner. Se asume el creador es el primer owner, pero no pero puedo perder el dato del owner si le cambio quién es el dueño de ese archivo. O sea, propietario sería en castellano. Sí. Permisos es otro metadato. ¿Qué se puede hacer con ese archivo? Ustedes lo vieron con Luis. Todas las 3 posiciones. Puedo leer, puedo escribir, puedo modificar, etcétera, conjunto de permisos. ¿Qué otro, contribúyanme, qué otro atributo se les ocurre? En la hora de creación y esas cosas. Última vez accedido. Sí. Todo, fechas zapatadas. ¿Cómo? Que sea de solo lectura, digo, por ejemplo. Eso es en permisos. Ah, está bien. El tipo del archivo. Es un tema bastante complejo.
Lo vamos a ver con detalle, pero sí, digamos el tipo de archivo. Es bastante complejo, pero por hoy vamos a aceptarlo. Tipo de archivo. Muchas fechas. Cuando se creó, cuando se modificó, cuando se accedió, etc. Permisos. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre que puedo guardar de un archivo? El tamaño también. Sí, ya lo dijimos. Ah, ok. ¿Hasta ahí llegamos? El tipo de archivo. Ya lo dijimos. Bien. Tipo de codificación. No es lo mismo un archivo que esté guardado. Esto les pasa con los archivos texto. ¿Vieron que a veces en vez de la ñ aparece un símbolo raro? Porque está trabajando con otro juego de caracteres ISO. Muy bien. Entonces, el tipo de codificación puede ser uno de los metadatos que guardemos. Uno muy interesante, que ustedes no han trabajado con file system, que trabajan con eso, se llama versión. Hay familias de file systems que me van a guardar versiones del mismo archivo. Y yo cuando lo instalo digo, bueno, guardame las últimas 5 versiones. De forma tal que si modifiqué el archivo y metí la pata, puedo volver a la versión anterior. La familia de los file system de las VAX tenían esto fantástico. Vos guardabas, pero te quedaba la versión vieja. Y vos decías, bueno, guardame 3. Y eso decía que, no, lo sobreescribí todo. No, no hay problema, tengo la versión anterior. Entonces, hay file systems que automáticamente generaban eso. ¿Qué otro metadato puedo tener? Por ejemplo, si fue backupeado o no, un bit para el utilitario backup. En realidad, esta lista se puede hacer muy grande en función específica a su vez de la cantidad de más que la cantidad, la particularidad de cada sistema operativo. Si yo tengo un sistema operativo, un file system, perdón, para el manejo de imágenes, o sea, para administrar muchas fotos, voy a requerir un conjunto de metadatos diferente que si tengo un file system para el manejo de documentos, de texto. O sea, no tiene sentido en uno de imágenes que yo guarde con qué código ISO está guardado, pero sí en uno de documentos. Pero en uno de imágenes sí me es importante saber si estoy guardando la imagen RAW, pura, original, o el tipo de compresión y la pérdida que tiene. Pero estos son específicos del problema de imágenes. No existe para un archivo tipo documento. Entonces, de acuerdo al file system, donde se va a usar puede ser diferente el conjunto de metadatos generado en el momento de su creación. Hemos mencionado los más simples: identificador, nombre, ubicación, tamaño, múltiples fechas, etcétera. Y hay específicos de acuerdo a cada uno de los si son file system generales o son file system dedicados a cada uno de ellos. ¿Y qué puedo hacer con un file system, con un archivo? Bueno, lo primero que tengo que poder hacer con un archivo es crearlo. O sea, cuando un file system va a generar una enorme familia de system calls. O sea, un file system va a ser más o menos poderoso de acuerdo a la cantidad de system calls que soporta. O sea,
¿qué le puedo pedir yo al file system que haga con el archivo? Bueno, seguro tengo que poder pedirle que lo cree. Y así como tengo que poder pedirle que lo cree, tengo que poder pedirle que lo borre. Lo que seguro tengo que poder hacer es que escribir en él, soportar que yo le escriba esto en este archivo, ¿correcto? O sea, crear, barra, borrar o eliminar. Escribir, barra, leer. Estos son muy básicos. Ahora bien, si estoy sobre un tipo de archivo que está sobre un dispositivo que me permita un acceso directo, voy a necesitar que me dé la opción de posicionarme. O sea, léeme este cachito nada más. Y moverme dentro de ese archivo. ¿Qué más puedo hacer con el archivo? Bueno, muchísimas más cosas. Puedo, por ejemplo, dividirlos, split, dividir un archivo en muchos. Puedo unirlos, copiarlo, encriptarlo, etcétera. O sea, la cantidad de cosas que se puede hacer con un archivo, la lista va a ser 400, 500 comandos distintos que yo puedo hacer con un archivo. Básicamente el file system me tiene que decir, lo tengo que poder crear, lo tengo que poder borrar, lo tengo que poder leer, tengo que poder escribir, tengo que poder leer y tengo que poder, si es un disco duro, posicionarme dentro del archivo. Y después empezamos cientos de operaciones más con archivos, ¿correcto? Por ejemplo, posicionarme al final del archivo. Yo puedo tener un sistema que me diga, vos a este archivo solo le podés agregar registros, no podés tocar nada de lo anterior. Es un problema de auditoría, es un problema de control. Yo, si un cajero de un banco va a trabajar contra un archivo, solo le voy a permitir, ese archivo va a tener modo solo agregar. No puedo escribir, no puedo modificar en el medio. No me toques depósitos que ya pasaste. Solo podés hacer cosas nuevas, por ejemplo. Y voy a guardar entonces a su vez un montón de datos de este archivo que lo que dijimos recién, los permisos, dónde está, etcétera. Y puedo tener un montón de datos estadísticos. Por ejemplo, si es muy usado, poco usado, si estaba capeado, si no estaba capeado, etcétera. Eso lo va a definir cada uno de los file systems y es uno de los temas importantes que uno tiene que tomar en cuenta en el momento de elegir el file system que va a trabajar sobre eso. Bien, ya se hicieron las 9:30. La clase que viene vamos a trabajar el tipo de, el tema de tipos de archivo, que lo quería dar hoy, pero no llegamos, y vamos a tema más gordo, que es la estructura del archivo, dónde lo guardo. O sea, el concepto de directorio, el concepto de métodos de acceso a un archivo, cómo funciona un archivo, cómo puedo leerlo, cómo puedo acceder a los datos dentro de él. Lo vamos a ver la clase que viene, vamos a arrancar con tipos de archivos. Se lo digo porque si por ahí lo voy a anotar, pero por las dudas, puede ser que arranque el jueves que viene preguntándole, chicos, dónde habíamos quedado. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Llegamos hasta acá. Bárbaro. Nos vemos el jueves que viene. Listo, Bueno, saludos. el jueves nos vemos. Chao, nos Gracias. vemos. Profe.